Tenemos aún 15 oradores pendientes. Congresista segundo Tapia, después congresista Mulruz. Gracias, presidente. Y a través de usted mi saludo al señor ministro de Energía y Minas. Primero, quiero decirles de que mi bancada está a favor de las inversiones, pero siempre con justicia social, con responsabilidad social. Es importante también informar a la representación nacional que el día de ayer, en la Comisión de Energía y Minas, teníamos una agenda en la que se decía que iba a haber un debate y aprobación de los proyectos que se están mencionando, y luego a las 11:30 de la mañana del día de ayer se cambia los términos, ya no era debate y aprobación, sino sustentación y debate. Nos traían 2 dictámenes, pero básicamente nos traían también un invitado, que era viceministro, que no figuraba en la agenda, y nos decían ya que en la agenda del Pleno iba a venir acá el ministro de Energía y Minas. Entonces, debo manifestarles de que hay que respetar los foros, hay que respetar las comisiones. No hay que pretender aprobar ciertas cosas, cierta situación al caballazo. Coincido con que se han manifestado también varios congresistas. Es una promesa del presidente Ollanta-Humala el tema de que el gas sea para el Perú el del 88. Pero ¿qué garantía hay de eso? No hay ninguna garantía, no hay ni siquiera firmado una adenda. Considero que estos proyectos que se han presentado, dígase de paso, en su presencia el Premier el día 20 de agosto, respecto a la política de gobierno, estableció 10 aspectos claves. Sin embargo, dentro de esos aspectos no dijo nada de la política energética del gobierno, relacionada con la masificación del gas y la seguridad energética y desarrollo del polo petroquímico. Es importante mencionar de que nosotros sí estamos a favor de las inversiones, pero lo importante es cómo se va a hacer. Estos proyectos de ley suenan a una absoluta improvisación, no viabilidad ni legitimidad. Y efectivamente cuando se involucra, por ejemplo, uno de ellos, a Petroperú, yo quiero decirles en relación a Petroperú, cuál es su estado actual de Petroperú. Y es así que el balance actual de Petroperú al segundo trimestre del 2012 es negativo, menos 39.552.000. Esta es la empresa Petroperú en estos momentos. El balance económico es negativo. Por otro lado, se ha manifestado en relación a lo que es los proyectos de inversión. Petroperú a la fecha tiene para proyectos de inversión 992 millones y solamente se ha invertido 55.499.000. Es decir, inversión solamente el 6%. Esto es Petroperú por ahora. Entonces, debo decirles que no es el momento para hacer también los cambios de las reglas de juego. Esto no es bueno para el país. Ya teníamos previsto que el gasoducto del sur se ha aprobado el estudio de impacto ambiental y se iba a iniciar prácticamente el 2013. Con la nueva situación que se presenta, prácticamente se empezaría el 2015 o no se sabría cuándo se va a empezar. Cuando se hablaba de los congresistas del Cusco, ayer tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Energía y Minas y había 3 congresistas del Cusco. Conozco Quillabamba, conozco la realidad también de Quillabamba. Efectivamente, congresista Molina, 60 soles el balón del gas. Sí, y consideramos de que de una vez debe darse, ya que tenemos la viabilidad de este proyecto del gasoducto del sur, es conveniente que se siga su proceso, porque
ya incluso tiene estudio de impacto ambiental. Entonces reflexionemos, colegas congresistas, no incendiemos la pradera, lo dijeron también en un momento, y cuidadito, que el sur se sienta mecido. El tema de la consulta previa que se dijo en su momento, la ley que aprobamos acá en el Congreso, no solamente es para las comunidades nativas, es también bien claro, una vez el congresista Díaz Canseco incorporó en la ley, es para las comunidades nativas y comunidades campesinas. Entonces, es importante que en su momento también tengamos que en cuenta de que estos, esta ley va a tener, porque dan 30 días, para que a partir de 30 días empiece el estudio de impacto ambiental. ¿Y esto cuánto va a demorar? ¿Cuándo va a ser el gasoducto del sur? Lo que estamos haciendo con esto es prácticamente postergar este proyecto en beneficio del sur. Acá también he visto, señor presidente, de que efectivamente hay un sesgo intervencionista. Yo considero de que siempre hay que tomar las cosas buenas del Estado y también las cosas buenas del mercado. Pero sin embargo aquí veo un sesgo netamente, intervencionista, falta de políticas públicas y cuidadito que estemos sembrando la disfunción de gasoducto del sur. Entendemos que el etanoducto es un tema muy importante, pero es importante considerar que incluso en el gobierno anterior, en mayo del 2011, se aprobó la ley 29690, que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano y el nodo energético en el sur del Perú, donde se hablaba bien claro, separar el etano del gas natural, sus productos en el mercado interno, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta el día de hoy se había quedado bien claro que se aprueben las disposiciones reglamentarias para lo que es lo vinculado a la industria petroquímica. Y hasta el día de hoy no se ha avanzado en este tema. Señor presidente, quiero decirle de que en estos proyectos de ley justamente dicen gasto cero, no genera gasto al Estado. No es así, señor presidente. En el primer proyecto de ley, por ejemplo, 200 millones van de Ocinermin transferidos a FICE. 200 millones, entonces acá no digamos de que el Estado no invierte nada, hay gasto cero. Y lo más grave de esto, es importante que se sepa, es de que en el artículo 3, se hablan de las empresas distribuidoras de electricidad, pero se habla que en un plazo de 3 años, de iniciada la operación de la distribución de gas natural por las distribuidoras eléctricas, el Ministerio de Energía y Minas iniciará el proceso de promoción de la inversión privada para el otorgamiento de la concesión de distribución de gas natural por red de ductos. Una vez otorgada, también una parte importante que habla de la participación de los gobiernos locales y regionales. Prácticamente se le dice bien claro de que se autoriza a los gobiernos locales y regionales a transferir recursos provenientes del canon a las empresas del Estado a que se refiere el artículo 3. Qué chiste, los gobiernos regionales van a invertir su dinero durante 3 años para todo lo que son los estudios, prefactibilidad, factibilidad, estudio de impacto ambiental, viabilidad, etcétera. Y vamos a decir bien claro, para que después recién tengan que invertir, tengan que hacerse las concesiones. Y los gobiernos regionales ahora también tienen que darse cuenta que van a invertir su canon prácticamente para que después de 3 años vengan lo que son las concesiones privadas. Pero sin embargo, quiero decirles de que ahí es importante de que desde ahora, ¿por qué vamos a someter a riesgos a todos los peruanos? ¿Quién va a asumir estos gastos? Incluso en el segundo proyecto se habla también de que se otorgaría, 400 millones bajo el tema de bonos soberanos, ¿no? Entonces, ¿bajo qué estudio técnico se ha hecho esta situación de que se van a otorgar 400 millones a Petroperú? No hay estudios técnicos y que realmente se iniciaría hasta el 2015, ¿por qué no 2014, 2020, etcétera, ¿no? Entonces, que nos demuestren acá en base a qué
están otorgando prácticamente 400 millones a la empresa Petroperú. Entonces, quiero decirles con esto de que por qué tenemos realmente que arriesgar. El riesgo de la inversión se traslada a todos los peruanos. Si hay situaciones en que se puede establecer la unión, digamos, o la alianza público-privado con el Estado para impulsar el Estado. Quiero concluir, presidente, diciéndole bien claro de que hay comisiones especializadas donde tienen que verse estos temas, en primer lugar. Segundo lugar, que efectivamente se genere la vía proinversión, pero con transparencia. Y en tercer lugar, ¿por qué tenemos que nosotros, todos los peruanos, correr el riesgo de la inversión? Por ejemplo, ahora 400 millones a Petroperú. ¿Por qué tenemos que de alguna manera nosotros correr el riesgo de la inversión? Y cuando hay situaciones pendientes, como la salud y como la educación, como la agricultura, que de alguna manera es un tema pendiente. Entonces, presidente, quiero también decirles de que nosotros saludamos la masificación del gas en el sur del Perú y en todo el Perú. Saludamos también la conversión, se separa el gas del etano. Pero ¿sabe qué? Con responsabilidad social, presidente, con justicia social y estableciendo alianzas público-privadas. Y no hay por qué someter al país, ya que estamos creciendo un 7%, ¿por qué someter los riesgos de todos los peruanos cuando pueden asumir ese riesgo la empresa privada o una alianza público-privada? Muchas gracias, presidente. Congresista Mauricio.